buenas noches, hermanos. Espero que todos estén bien. Ya comenzó la semana, ¿verdad? Estamos corriendo. Y en ese sentido, pues, me uno a ustedes y gracias por unirse conmigo esta noche. Ahora vamos a tener una oración antes de comenzar la lectura del deseado de todas las gentes. Amante Padre que moras en los cielos, gracias, Señor, porque una vez más nos permites llegar a cada hogar y estar con mis hermanos ahora compartiendo tu palabra en esta noche, que es el capítulo 32 y 33 del deseado de todas las gentes. Que el mensaje, Señor, pueda llegar, y gracias por tu bondad y misericordia y por todas tus bendiciones que has puesto sobre nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, hermanos, miren, hoy vamos a tratar dos capítulos sumamente interesantes. Estos capítulos, ¿verdad? El primer capítulo, 32, es acerca del centurión, asimismo se titula el capítulo, y habla de dos eventos, dos milagros importantes que hizo Jesús. Comenzando, ¿verdad? El centurión nos habla de un centurión romano, ¿no? Que tuvo un siervo que tuvo un accidente, quedó paralítico, y el Señor hizo un milagro. Y vamos a ver qué pensó el Señor acerca de esto. El Señor tenía una preocupación muy grande con su pueblo, y dice así: Cristo había dicho al noble cuyos hijos sanara: si no viereis señales y milagros, no creeréis. A él le entristecía mucho, ¿verdad?, que su pueblo mismo no veía los milagros, que su pueblo lo había decepcionado. Repetidas veces se había asombrado de su incredulidad, pero también se asombró de la fe del centurión que vino a verlo a él. Dice que el centurión no puso en duda el poder del Salvador, ni siquiera le pidió que viniese en persona a realizar milagro. Solamente di la palabra, dijo, y mi mozo sanará. Cristo dice la historia que Cristo no había visto una fe tan grande en una persona en esa región donde estaba, ni siquiera en su pueblo. Y este era un centurión romano, un soldado romano, ¿no? Nos dice, como dije al principio, que el siervo había sido herido de parálisis y estaba a punto de morir. Y entre los romanos, ¿verdad?, los siervos eran esclavos que se compraban y se vendían, y los patronos o los dueños los trataban con crueldad. Pero en este caso, este centurión amaba a ese siervo y quería, ¿verdad?, que el siervo fuese sanado. Y él escuchó de las historias de Jesús y dijo que creía que Jesús podía sanarle. No había visto al Salvador, pero los informes que había oído le habían inspirado fe. A pesar del formalismo de los judíos, este oficial romano estaba convencido de que tenía una religión superior a la suya. Una de las cosas que aquí también menciona es que se habían derribado los prejuicios de que él era romano y Jesús era judío y tal vez no lo podía ayudar. Él ya no pensaba en eso, porque él había comprendido que Jesús era grande y que él necesitaba de Jesús en ese momento, ¿no? Él había manifestado respeto por el servicio de Dios y demostraba bondad, ¿verdad? Y demostró bondad. Y él lo que hizo fue ir donde las autoridades judías para que lo ayudaran a contactar a Jesús. O sea, él no fue donde Jesús directamente. Él se sentía, dice aquí la historia, que él se sentía indigno de ir a Jesús. Y fue a las autoridades para que las autoridades lo ayudaran a contactarlo. Aquí mismo lo dice. O sea, que él pensaba que ellos conocían al gran maestro y sabrían acercarse a él para obtener su favor. Dice que al entrar Jesús en Capernaum, fue recibido por una delegación de ancianos y rápido le abordaron diciéndole que tenía que ayudar y que sanar al siervo de este centurión, porque era un centurión que había contribuido mucho a la causa y que hasta le había hecho una sinagoga. Por tanto, ese centurión merecía pleitesía. Miren hasta qué nivel era que ellos
tenían al centurión, o sea, lo querían ayudar porque lo había ayudado a ellos, ¿no? Dice que en medio de la multitud, pues el Señor iba muy lento. Y el centurión se enteró de que había mucha multitud y que por eso Jesús no llegaba a tiempo. Y él mismo le dijo, miren, díganle a Jesús que tranquilo, que yo no soy digno ni siquiera de recibirlo en mi casa, que no se desespere, pero que no deje de venir. Increíble, ¿verdad? Cómo una persona reconoce a la luz cuando la luz le llega. Dice él, porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados. Y sé que ellos, o sea, que hay cosas que a veces ellos tienen que hacer, pero que tienen que hacerlas. Y eso es lo que él quería el Señor. Entonces, en una él se desesperó y dice que fue al encuentro de Jesús. Y cuando fue al encuentro de Jesús, ¿verdad? Dijo, Señor, no te incomodes, que no soy digno de que entres debajo de mi tejado, ¿verdad? Y él fue al encuentro del Señor y le dijo, Señor, si tú quieres, manda. Yo soy hombre de potestad y soy representante de Roma y puedo puedo decirle a un soldado, haga esto y él va y lo hace, haga lo otro y él va y lo hace. Y se cumple lo que yo dije, se cumple mi palabra. Asimismo, yo sé que tú eres algo grande, que tú representas un reino grande. Y lo que tú digas se cumplirá. No es necesario ni siquiera que vayas allá. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él y vuelto dijo a las gentes que le seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el centurión le dijo, y al centurión Jesús le dijo, como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sano en ese mismo instante. En ese mismo instante fue sanado el siervo del centurión. Dice que los judíos que recomendaron al centurión a Cristo habían demostrado cuán distantes estaban de poseer el espíritu del evangelio. No reconocían que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. En su propia justicia alababan al centurión por los favores que le habían hecho, los favores que le había manifestado a nuestra nación. Pero el centurión había dicho, no soy digno. Miren qué contraste. Un pueblo que conoce al Señor o que tiene la luz y no la reconoce. Y alguien que le llega por primera vez la luz y no parpadea en reconocer la luz. Dice que él veía su propia indignidad, pero no temió pedir ayuda. No confiaba en su propia bondad. Su argumento era su gran necesidad. No creyó en meramente como un tatamurgo, sino como el amigo y salvador de la humanidad. Miren qué concepto tuvo el centurión, amigo y salvador de la humanidad. Así es como cada pecador puede venir a Cristo, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Satanás nos dice a nosotros que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios. Digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Desde la niñez, los judíos habían recibido esas instrucciones. Y acerca de la obra del Mesías, ellos habían recibido instrucciones. Habían tenido los patriarcas, los profetas, cuántos mensajeros, pero habían despreciado la luz. Y ahora no veían en Jesús nada que fuese deseable. Pero el centurión, nacido del paganismo y educado en la idolatría de Roma imperial, adiestrado como un soldado, aparentemente separado de la vida espiritual por su educación y ambiente, y aún más por el fanatismo de los judíos y el desprecio de sus propios compatriotas para con el pueblo de Israel, percibió la verdad a la cual los hijos
de Abraham eran ciegos. Qué contraste, ¿verdad, hermanos? Es penoso cuando nosotros rechazamos la luz, hermanos. No podemos rechazar la luz. Y vemos como hay personas que son nacidas y vienen de las tinieblas. Y cuando ven ese faro de luz, ese foquito de luz, no hay quien les ponga un detente. Y van a buscar la luz y la encuentran, hermanos. Al resplandecer sobre él la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, aunque se hallaba lejos, había discernido la gloria de Dios. Miren qué contraste, ¿verdad? Aquí dice algo que me da mucha tristeza. Dice, describió a los judíos los que les acarrearía al rechazar la gracia. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh, cuántos hay que se están preparando la misma fatal desilusión. Mientras las almas que están en las tinieblas del paganismo aceptan su gracia, ¿cuántos hay en los países cristianos sobre las cuales la luz resplandece solamente para ser rechazada? Hermano, no podemos rechazar la luz de Cristo, ¿verdad? Dice que de ahí el Señor partió a otro lugar, a 30 kilómetros de Capernaum, a una llanura que se llamaba Esdraelón, ¿verdad? Y se hallaba en la aldea de Naín. Y Jesús iba caminando hacia allá, ¿verdad? Y hubo una historia muy buena, un hecho muy bonito, que es el segundo milagro que vamos a hablar, donde dice que el Señor iba caminando y veía ese funeral que venía, ¿verdad? Iban hacia el cementerio y era el hijo de una viuda. Y él, en su misericordia y bondad, porque Jesús, hermanos, Jesús es sensible a nuestros sentimientos. Él se apiadó de esta viuda. Y cuando estuvo junto al féretro, lo detuvo, tocó el féretro y saben que ocurrió el milagro. A mí me encanta una frase que aquí dice, los portadores se pararon y cesaron los lamentos de las plañideras. Plañideras son las mujeres que lloraban alrededor, ¿verdad?, del funeral para que supieran que había muerto alguien, ¿verdad? Pero todos estaban esperando algo. Había alguna esperanza, ¿verdad? Allí se hallaba un hombre. Ellos reconocieron que se hallaba un hombre que había desterrado la enfermedad y vencido a los demonios. Estaba también la muerte sujeta al poder. Con voz clara y llena de autoridad pronunció estas palabras. Mancebo, a ti te digo, levántate. Y esa voz penetra los oídos del muerto. El joven abre los ojos. Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Su mirada se posa sobre la que estaba llorando junto a él, y madre e hijo se unen en un largo, estrecho y gozoso abrazo. Dice que la multitud se quedó paralizada y hechizada. Se quedaron callados porque tuvieron miedo. ¿Quién es este hombre? Y luego de un rato glorificaron a Dios diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. El cortejo fúnebre volvió a Naín como una procesión triunfal. O sea, salieron para un funeral y regresaron con un triunfo en sus manos, reconociendo que había un profeta poderoso que podía vencer la muerte. Hay un pasaje que ahora mismo, ¿verdad?, lo estuve buscando, pero dice aquí que ni siquiera la muerte puede contaminar a Dios, porque la muerte no puede con Dios. La muerte prácticamente no tiene armas. El Señor es el Señor de la vida y el Señor de la muerte. Así que Él es el Todopoderoso. El que estuvo al lado de la apesumbrada madre, cerca de la puerta de Naín, vela con toda persona que llora junto a un ataúd. Así que el Señor tiene misericordia y muestra su amor con todos aquellos que han perdido sus seres queridos. Acuérdense que tenemos la esperanza
tenemos la firme esperanza de que Dios nos va a resucitar en aquel día glorioso. Su palabra que resucitó a los muertos no es menos eficaz ahora que cuando se dirigió al joven de Naín. Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese poder no ha sido disminuido por el transcurso de los años, ni agotado por la incesante actividad de su rebosante gracia. Para todos los que creen en Él, es todavía un Salvador viviente. Y esa palabra a mí me encantó, un Salvador viviente. O sea, que está vivo y que está con nosotros en todo momento, y que cuando Él venga, si nosotros hemos descendido a nuestras tumbas, Él nos levantará. Eso es grandioso, ¿verdad? Dice, el poder de Jesús es tan grande, es tan grande que Él dice que Satanás no puede retener los muertos en su poder cuando el Hijo de Dios les ordena que vivan. Alabado sea el Señor. Para que ustedes vean el poderoso Salvador que nosotros tenemos, que ni Satanás puede retenernos en los sepulcros, ¿verdad? No puede retener en la muerte espiritual a una sola alma que con fe reciba la palabra del poder de Cristo. Dios dice a todos los que están muertos en el pecado: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Esa palabra es vida eterna, como la palabra de Dios que ordenó al primer hombre que viviera, sigue dándonos vida como la palabra de Cristo. Mancebo, a ti digo, levántate, ¿verdad? Así también aquella palabra, levántate de los muertos, es vida para el alma que la recibe. Así que tenemos esa gran esperanza, ¿verdad? Y Cristo nos demuestra que es el dueño de la vida y es el dueño de la muerte también. Aquellos que crean en Jesús por fe vivirán y viviremos eternamente. Luego de estos dos milagros tan bonitos, ¿verdad?, que marcan la sensibilidad de Dios, luego viene un capítulo de tristeza. Se llama ¿Quiénes son mis hermanos? Aquí les voy a detallar rápidamente la introducción. Satanás no duerme. Y hemos escuchado a muchos que en sus casas no pueden tener paz, porque el único adventista es la persona. Entonces es difícil. Pues esa misma situación la tenía Cristo en su hogar. Sus hermanos no estaban contentos con Él. Sus hermanos hasta lo despreciaban, porque se había convertido en un problema serio para ellos, un problema religioso serio. Los fariseos, ¿verdad?, y los dirigentes religiosos les decían a sus hermanos: mira lo que está haciendo Cristo, mira lo que está diciendo, todo en contra de las leyes que nosotros tenemos, las doctrinas que nosotros le hemos enseñado. Entonces los hermanos se sentían tan molestos ya con Cristo que no lo dejaban tampoco tranquilo. Cuando llegaban, lo que le decían: deja eso, desiste de eso, chico, tú lo que nos traes es problema. Y fueron a donde María, su madre, a decirle que lo persuadiera de dejar lo que estaba haciendo. Ustedes saben lo que es que en tu misma casa no reconocen que tú eres el Salvador del mundo, que en tu misma casa tus hermanos son los que te están diciendo: deja esa obra que no sirve, cuando la obra que estaba haciendo era la de salvarnos a nosotros del pecado y a salvarlos a ellos mismos. Miren qué difícil era. Dice que Jesús tenía que apartarse a orar fuera de la casa porque no encontraba paz en su hogar, porque lo que había era disensión y contienda. Ahí viene la importancia de que en nuestra casa debe reinar la paz, hermanos. Debe ser el remanso donde nos sintamos que Dios está presente. Eso es una lección, pero tremenda, ¿no? Tremenda. Dice aquí: los que habían hablado contra Jesús mismos, sin discernir su carácter divino, podrían ser perdonados. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces nosotros hacemos cosas porque no hemos discernido correctamente, pero vamos en contra de la palabra de Dios. ¿Qué le pasaba a los hermanos? Que los hermanos no les había llegado a la luz, no habían discernido bien y creían que Jesús estaba haciendo lo mal hecho.
¿Y qué era lo que ellos estaban haciendo? Lo que el enemigo quería que hicieran, detener a Jesús. Pero aquí hay un mensaje, que empiezan los mensajes difíciles. Aquí dicen que Jesús seguía haciendo milagros. Dice que la casa donde Jesús quería estar era donde estaba Lázaro, María y Marta, porque había un espíritu de adoración. Qué pena, ¿verdad? Que tienes que irte a otro lugar porque en tu casa no hay paz, ¿verdad? Para esa adoración. Dice que Jesús había realizado muchos actos, había sacado espíritus de demonios, había sacado, ¿verdad? Había estado en tantas acciones difíciles contra Satanás y no lo veían. Y lo peor es, hermano, que los fariseos decían que el Espíritu de Dios, sanador de demonios, era de Satanás. Y cuidado, hermanos, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Miren lo que dice esto. Precisamente, antes de esto, Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo. Y los fariseos habían reiterado la acusación por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Los que habían hablado contra Jesús mismo sin discernir su carácter divino podrían ser perdonados. O sea, los que inconscientemente habían hecho el error podrían haber sido perdonados, ¿verdad? Porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y a arrepentirse. Oigan esto, cuando tú no estás haciendo las cosas mal conscientemente, hay oportunidad de que el Espíritu llegue a ti. Y eso es lo que el Señor quiere, que el Espíritu llegue a ti para ese arrepentimiento. Y eso era lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Dice, cualquiera sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree que la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. O sea, cualquiera que se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. O sea, no importa cuál sea tu pecado. Pero el que rechaza, oigan esto, que esto está duro aquí. El que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarlo. Tengan mucho cuidado, hermano, de no seguir rechazando el Espíritu Santo, ¿no? Dice, el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón, cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay más nada que Dios pueda hacer para el alma. Es triste, ¿verdad, hermanos?, que estas personas que habían escuchado de los profetas y habían tenido tanta luz, eran los que estaban rechazando al Espíritu Santo, ¿no? Ellos, era increíble, o sea, ellos querían impedir que el Señor realizase su obra, sus milagros. Es algo que yo todavía no entiendo, pero fíjense, muchas veces nosotros mismos nos oponemos a que se realicen milagros. Tenemos que tener cuidado porque caemos en el mismo error. Y aquí dice algo que no me gusta, pero tengo que leerlo así como está. Dice, el agente más poderoso que pueda ponerse en juego en el corazón humano estaba contendiendo con ellos, pero no querían ceder. O sea, el Señor estaba tratando de hacerle ver a los fariseos y a sus hermanos el error, pero ellos no querían ver. Y dice aquí, no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. ¿Escucharon eso, verdad? No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia esto se realiza gradualmente, ¿verdad? Y casi imperceptiblemente. O sea, usted empieza a rechazarlo poco a poco, ¿verdad? Dice, con frecuencia esto se realiza gradual y
e imperceptiblemente. Viene la luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos o por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. En otras palabras, cuando usted rechaza, usted está haciendo algo malo. Y el Señor le dice, mira, estás haciendo esto malo. Pero tú lo rechazas e insistes. Cada vez la voz del Espíritu se escucha menos. Y el riesgo que tenemos es que si no nos apartamos, simple y llanamente, nos vamos a quedar en ese pecado. Y ese es el gran peligro. Ellos habían atribuido el poder de Dios a Satanás. Y esto vino porque ellos, aunque habían reconocido que el Señor, que Cristo era el Señor de señores y que tenía poder, el orgullo que ya sentían los fariseos era tan grande que eso lo que les permitió a ellos fue decir, no vamos a rechazar nuestra posición y vamos a insistir en nuestro error. Y dice que muchas veces, bueno, lo voy a leer aquí, habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón hasta que llegan a creer que realmente la tienen. O sea, que realmente la mentira se vuelve verdad. ¿Ok? Dice aquí que no podemos hacer críticas descuidadas e irreverentes. O mejor dicho, la costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. O sea que nosotros mismos estamos fomentando la incredulidad, ¿verdad? Más de un hombre que seguía esta costumbre ha proseguido inconscientemente al peligro hasta que estuvo dispuesto a criticar y rechazar la obra del Espíritu Santo. Fíjense hasta qué punto llegamos nosotros, ¿verdad? Y dice Jesús, y le dijo Jesús, toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. O sea, de toda palabra ociosa, de toda palabra negativa contra el Espíritu Santo que nosotros hablemos, es el día del juicio, nos las van a poner al frente. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que tener mucha cuidado, señores. Y dice aquí, no solo por la resistencia, sino también por la negligencia es destruida el alma. O sea, que no es solamente por nosotros resistirnos, es seguir en nuestro error, ¿ok? Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, oigan, esto está interesante, porque esto lo he repetido en las clases, pero aquí está la cita de donde yo lo leí. Dice, está en la página 290 del capítulo 33 del deseado de toda la gente, el penúltimo párrafo, que dice así: no solo por la resistencia, dice, luego añadió una amonestación, pero más abajo está, no solo por la resistencia, sino también por la negligencia es destruida el alma. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, dijo Jesús, anda por lugares secos buscando reposo y no hay alma. Cuando Jesús entra a tu corazón, que saca ese demonio anda errante por ahí desconsolado porque no encuentra dónde reposar. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿A qué se refiere esto? Que cuando Cristo está en ti, ¿verdad? Él limpia tu corazón, Él ordena tu corazón. Y el espíritu que Él sacó anda errante. Pero una vez tú no persistes en tener a Cristo en tu corazón, ese mismo espíritu malo vuelve a ti y dice aquí lo siguiente. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí y cuando viene la halla como desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Oigan esto, demonios peores que él, 6 espíritus, y entrados moran aquí en tu corazón. O sea, que en vez de haber tenido uno, ahora tú tienes 7. 7 espíritus. Hermanos,
Por eso es que es tan difícil que las personas, una vez tienen luz, se aparten de la luz, regresen a la luz. Porque la lucha es más fuerte, porque el enemigo y los demonios tratan de luchar contra esa alma para que no vuelva a ser salvada, sino que se mantenga en el error y sea una alma perdida, ¿no? Dice, por la gracia de Dios, muchos habían quedado libres de los malos espíritus que dominaban su alma. Se gozaban en el amor de Dios, pero como los oyentes representados en la parábola por el terreno pedregoso no permanecían en su amor, no se entregaban a Dios cada día para que Cristo morase en su corazón, y cuando volvía el mal espíritu con otros 7 espíritus peores que él, quedaban completamente dominados por el mal. Repito esto, no se entregaban a Dios cada día. ¿Cuántas veces al día tenemos que entregarnos a Dios? En todo momento. Y que sea diariamente. Por descuidarnos podemos tener este resultado. Que en vez de tener un solo demonio el que nos ocupaba, ahora tengamos 7 demonios en el corazón. Dice, quedaban completamente dominados por el mal. Qué pena, ¿verdad, hermanos? Que hay tantas personas que insisten en resistirse al Espíritu Santo y al error. Y el resultado será el que ya conocemos. El resultado es simple y llanamente la muerte eterna. Dice, basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestros corazones y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo mora en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, oigan esto, a menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. O sea que tenemos que tener un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, si no estaremos a merced del enemigo. Dice, son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también, dijo Jesús, nadie se endurece tanto. Oigan esto, hermano, que es lo que yo acabé, pero ahora es escrito que lo dice. Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso que nosotros damos en contra o cada paso que damos en rechazar el Espíritu Santo es un paso menos para alcanzar nuestra salvación. Tengamos cuidado con esto, ¿verdad? Y ahí viene algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Dice, mientras Jesús estaba todavía enseñando a la gente, sus discípulos le trajeron la noticia de que su madre y sus hermanos estaban fuera y deseaban verle. Él sabía lo que sentían ellos en su corazón, y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos se quedaron como que, ¿qué pregunta es esta, verdad? Y levantaron, y él extendió la mano y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. O sea que todo aquel que acepte a Cristo, todo aquel que obedezca a Cristo, es su hermano, es su padre, es su familia. Eso es lo que él quiso decir. O sea, nosotros, al aceptarlo a él, somos parte de su familia. Así que él lo declaró. Y hay una cuestión bien interesante aquí. Todo aquel que rechace a Cristo ya no es tu familia ni es tu hermano. Por eso es que es tan difícil cuando él dice que sus hermanos son los que lo aceptan. No depende de
del acto sanguíneo, o sea, de tu sanguinidad, ¿no? Depende de que tú aceptes a Cristo. Punto. Hay algo interesante que quiero que veamos aquí también. Y es que Cristo nuevamente vuelve a resaltar, y aquí les leo: había un hogar que le agradaba visitar, la casa de Lázaro, María y Marta, porque en la atmósfera de fe y amor su espíritu hallaba descanso. Sin embargo, no había en la tierra nadie que pudiese comprender su misión divina ni conocer la carga que llevaba en favor de la humanidad. Con frecuencia podía hallar descanso únicamente estando a solas y en comunión con su Padre Celestial. Este capítulo que dice quiénes son mis hermanos muestra una historia triste en la que tu familia no ve la luz, en que tu familia no te apoya. Y aquí lo que nos dice es que debemos buscar apoyo en Cristo Jesús, que debemos obedecerle, que debemos aceptarle por fe, que no podemos darle chance al enemigo de poner en duda su palabra, que no podemos jugar en rechazar al Espíritu Santo en ningún momento. Y como les dije, si rechazamos al Espíritu Santo, estamos rechazando toda oportunidad que tenemos para salvación. Dice: los que aceptan a Cristo como su Salvador personal no son dejados huérfanos para sobrellevar solo las pruebas de la vida. Él los recibe como miembros de la familia celestial, los invita a llamar a su Padre, Padre de ellos también. Son sus pequeñitos, caros al corazón de Dios, vinculados con Él por los vínculos más tiernos y permanentes. Tiene para con ellos una ternura muy grande, que supera la que nuestros padres o madres han sentido hacia nosotros en nuestra capacidad, como lo divino supera a lo humano. Cristo quiere que seamos su familia. Dice: en las leyes dadas de Israel hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo. Cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y a venderse como esclavo, el deber de redimirle a él y su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Así también la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro, Cristo Jesús. A fin de redimirnos, Él se hizo pariente nuestro, más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante. Es el Señor nuestro Salvador. No temas, dice Él, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Porque en mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Y el último párrafo dice: Cristo ama a los seres celestiales que rodean su trono. Pero, ¿qué explicará el gran amor con que nos amó a nosotros? No lo podemos comprender, pero en nuestra propia experiencia podemos saber que existe en verdad. Y si sostenemos un vínculo de parentesco con Él, ¿con qué ternura debemos considerar a los que son hermanos y hermanas de nuestro Señor? ¿No debiéramos estar listos para reconocer los derechos de nuestra relación divina? Adoptados en la familia de Dios, honraremos a nuestro Padre y a nuestra parentela. Así que, ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro hermano? ¿Quién es nuestra familia? Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús todos somos hermanos. Hermanos, no rechacemos el Espíritu Santo. Al contrario, aceptemos a Cristo, obedezcamos su palabra, entendamos su palabra y no la apartemos de nosotros. Que el Señor les bendiga y que tengan buenas noches. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, gracias Señor, porque una vez más has estado con nosotros. Y en este momento, Señor, hemos, recibido tu mensaje directo de este escrito del deseado de todas las gentes, en el que no debemos caer en el error que cayeron muchos de rechazarte, Señor. Al contrario, debemos entender que tú eres luz y debemos hacer que esa luz brille mucho más y que sea la luz que permanezca en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, para poderle hacerle frente al enemigo y poder derrotarlo en todo momento.
Que cada día vayamos a ti, Señor, que cada día vayamos a tu palabra y podamos obtener las energías necesarias para poder pelear contra el enemigo. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas noches.